No había visto a mi padre en 16 años. Desde aquella noche en la que me dejó tirada en la estación de autobuses de Vallebrillo con nada más que una bolsa de basura llena de ropa. Sin embargo, hoy llegó a mi buzón una invitación a su fiesta de jubilación. No voy para buscar perdón, sino para entregarle una carta que él enterró durante décadas. Cuando lea la última línea, el salón entero quedará en silencio. Y todos se darán cuenta de que el hombre al que honran está a punto de jubilarse de su vida para siempre gracias a la verdad. Me llamo Elena Vargas. Llevo 20 minutos sentada al volante de mi sedán práctico de gama media, observando cómo los aparcacoches del Club Campestre Los Pinos estacionan vehículos que cuestan más que toda mi educación universitaria. El motor está apagado, pero el capó metálico sigue haciendo tic-tac al enfriarse, como un metrónomo que cuenta los segundos hasta que haga algo irreversible. A través del parabrisas, la entrada del club brilla como un símbolo de la autosuficiencia de la clase media alta. Es una estructura imponente de piedra y madera diseñada para hacer sentir importante a cualquiera que se acerque. Un enorme cartel cuelga de las columnas de piedra caliza, ondeando ligeramente con la brisa de la sierra madrileña. La tipografía es llamativa. Letras doradas cursivas sobre fondo blanco, feliz jubilación. Gonzalo Vargas. Ese nombre me suena extraño. Como de un desconocido. O más bien, de un fantasma que ha rondado la casa de la que me expulsaron hace toda una vida. En el asiento del copiloto, sobre el cuero desgastado, descansa un sobre grueso. No es la invitación elegante color crema que llegó hace 3 días. Impresa en cartulina pesada con relieve y olor a lavanda y dinero viejo. Este sobre es antiguo. Los bordes amarillentos se curvan como hojas secas. El papel está quebradizo, como si lo hubieran cocido al sol durante años. El sello rojo está roto por la mitad. La caligrafía del frente es tenue, escrita con tinta azul que se ha desvanecido, pero aún legible. Es una letra que no había visto desde niña, pero mi cuerpo la reconoce antes que mi mente. Si estás leyendo esto, significa que él lo ocultó de todos. Miro de nuevo el cartel. 16 años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que vi al hombre que está dentro de ese edificio. 16 años desde la noche en que el cielo se abrió sobre la región, empapando el asfalto agrietado de la estación. El recuerdo no se borra, se afila con el tiempo. Todavía puedo oler el diésel mezclado con el ozono de la tormenta. Puedo sentir el peso de la bolsa de plástico negro cortándome la palma de la mano. Contenía 3 vaqueros, 5 camisetas, un cepillo de dientes y unas zapatillas falsas. Toda mi vida empaquetada como basura. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el techo de su coche esa noche. Gonzalo Vargas no me miró. Mantuvo el motor encendido. Los limpiaparabrisas yendo y viniendo, borrando el mundo exterior. No bajó a abrazarme. No me ofreció dinero. No me dio consejos. Solo abrió la puerta del copiloto y esperó a que bajara bajo el diluvio. Has humillado a esta familia, dijo. Su voz no era enfadada. Era peor. Era indiferente. La voz de un funcionario denegando una solicitud. La voz de la oficina de prestaciones de la Diputación. No de un padre descartando a su hija. Me quedé allí mientras las luces traseras se perdían en la niebla. Tenía 18 años. 70 euros en el bolsillo. No entendía por qué me exiliaban de verdad. Pensé que era culpa mía. Pensé que estaba rota.
Que era imposible de amar. Durante 16 años cargué con esa vergüenza. La regué. La alimenté y dejé que creciera como un seto espinoso que mantenía a todos fuera. Serví mesas en cafeterías 24 horas donde el café sabía a goma quemada. Tomé clases nocturnas mientras mis ojos ardían de agotamiento. Me abrí camino en la investigación de cumplimiento normativo en Madrid. Construyendo una carrera encontrando las mentiras que otros intentaban ocultar. Me convertí en experta en fraude. En engaño. En las pequeñas discrepancias que derriban imperios. Pensé que había dejado atrás a Gonzalo Vargas. Entonces llegó la invitación. Llegó un martes. El matasellos era local. Cuando vi su nombre, mi primer impulso fue quemarla en el fregadero. Quería ver su nombre convertirse en ceniza. Pero entonces vi la nota adjunta a la tarjeta de confirmación. No era de él. Era una llamada. Una orden. Gonzalo Vargas. El pilar de la comunidad. El hombre que dedicó 40 años al servicio público. El hombre al que brindan esta noche con cava y discursos sobre integridad. Me golpeó como una bofetada. Están celebrando a un monstruo. Están aplaudiendo una farsa en el pueblo de Vallebrillo. Él es el administrador benévolo que se aseguró de que los ancianos recibieran sus pensiones y los necesitados encontraran apoyo. Para mí, es la silueta en un coche que se aleja. No estoy aquí para gritar. No estoy aquí para tirar mesas o lanzar copas o montar una escena que susurren en los clubs de bridge durante 3 meses. Eso es lo que haría una niña. Eso es lo que haría la hija inestable que él describe. Soy una mujer adulta ahora. Tengo 34 años. Trabajo en cumplimiento normativo. Manejo hechos. Rastros de papel. La fría y dura realidad de los números. No opero con emociones. Opero con pruebas. Cojo el sobre amarillento otra vez. Mis dedos trazan el bucle familiar de la L de mi nombre. El papel pesa más de lo que debería. Lleva el peso de la conciencia de una mujer muerta. Saco la carta. Solo una hoja. El papel está tan seco que temo que se desintegre si respiro demasiado fuerte. No necesito releerla entera. La he memorizado cada curva de la tinta en la hora desde que la encontré. Pero necesito verla. Necesito recordarme que esto es real. Que no estoy alucinando por el estrés. Leo el primer párrafo. Se me corta la respiración. El aire en el coche se siente de repente demasiado fino. Como si el lujo del club campestre Los Pinos estuviera succionando el oxígeno del ambiente. Mis manos empiezan a temblar. Vibrando contra el volante. No es miedo. Es una rabia tan fría que parece agua helada en mis venas. Es el tipo de ira que aclara la visión. Que afila los bordes del mundo. Miro de nuevo la entrada del club. Veo a un hombre en smoking riendo cerca de la puerta. Dando palmadas en la espalda a otro. Desde lejos parece él. Los mismos hombros anchos. El mismo pelo plateado perfectamente peinado. Pero solo es un invitado. Da igual. Él está dentro. Está bebiendo cava. Probablemente un reserva de 18 años. La misma edad que yo tenía cuando me tiró a la basura. Está aceptando apretones de manos. Está sonriendo esa sonrisa benévola practicada. Cree que está a salvo. Cree que la chica de 18 años de la estación de autobuses desapareció en el éter. Tragada por la pobreza a la que me condenó. Cree que está seguro.
Doblo la carta y la guardo en el bolsillo interior de mi chaqueta. Justo contra el corazón. Se siente como llevar un arma. Compruebo mi reflejo en el espejo retrovisor. Mi cara está pálida. Pero mis ojos están secos. ¿Bien? Las lágrimas son para los que guardan luto. Y yo ya terminé de guardar luto. Esta noche no soy una víctima. Soy una consecuencia. Abro la puerta y salgo al aire fresco de la tarde. La grava cruje satisfactoriamente bajo mis tacones. Un sonido como de huesos pequeños rompiéndose. El aparcacoches me mira confundido. Quizá preguntándose por qué aparqué yo misma. ¿Por qué estoy aquí con tanta intensidad? Lo ignoro. Aliso la parte delantera de mi chaqueta. Oigo la música que sale del salón de baile ahora. Una suave melodía de jazz que suena a dinero y complacencia. Empiezo a caminar hacia la luz. Cada paso es una reclamación. Cada paso es para la chica que temblaba en el banco de la estación de autobuses. Cada paso es para la madre que fue silenciada. Gonzalo Vargas está a punto de recibir su regalo de jubilación. Cree que se jubila de un puesto. Pero está a punto de jubilarse de su vida. Al llegar a las pesadas puertas de roble. Me detengo un segundo. La frase final de la carta de mi madre resuena en mi mente. Más fuerte que el jazz. Más fuerte que el parloteo de los ricos. Más fuerte que mi propio latido. Es la frase que me trajo aquí. La frase que convirtió una tragedia familiar en una escena del crimen federal. La frase que me hiela la sangre. Tu nombre se usó para tapar el crimen. Mi vida en la Agencia de Cumplimiento Normativo en Madrid se define por un principio inquebrantable: seguir el dinero y encontrar la podredumbre. Mi título oficial es investigadora senior de cumplimiento. Pero lo que realmente soy es una cínica profesional. Paso 10 horas al día. 5 días a la semana. Mirando 2 monitores en una oficina climatizada. Buscando las grietas en las fachadas corporativas. Cazo empleados fantasma en nóminas. Pagos a proveedores que vuelven a los bolsillos de los ejecutivos y cuentas en el extranjero disfrazadas de fundaciones benéficas. La mayoría de la gente mira una hoja de cálculo y ve números. Yo miro una hoja de cálculo y veo la codicia humana codificada en filas y columnas. Soy buena en mi trabajo. Excepcional. Mis supervisores piensan que es porque tengo una mente aguda para la contabilidad forense. Pero se equivocan. Soy buena detectando mentirosos porque me crié con el mejor del país. Mi apartamento refleja esta obsesión por el orden. Es un estudio en el 4º piso de un edificio tranquilo. Las paredes están pintadas de un blanco clínico. Los muebles son funcionales. Grises y modernos. No hay adornos. No hay imanes de recuerdo en la nevera. Y absolutamente ninguna foto. Un extraño que entrara pensaría que nadie vive allí o que el ocupante se está mudando. Así me gusta. No acumulo trastos. No acumulo apegos. Para mí, la palabra familia no es fuente de consuelo. Es sinónimo de traición. Es una trampa biológica en la que la gente entra voluntariamente. Convencida de que el ADN compartido crea una obligación de amor. Aprendí hace 18 años que el ADN es solo una secuencia química. No un contrato. Cuando salgo del trabajo, no voy a tomar copas con compañeros. No salgo con nadie. Voy al gimnasio. Corro hasta que me arden los pulmones y luego vuelvo a casa a leer o trabajar. Es una existencia disciplinada y solitaria. Algunos la llamarían solitaria. Yo la llamo segura.
En mi mundo. Si no dejas entrar a nadie. Nadie puede echarte. Esta armadura no apareció de la noche a la mañana. Se forjó en los fuegos de los años que siguieron a mi expulsión de Vallebrillo. Cuando Gonzalo Vargas se alejó aquella noche, no solo me dejó sin hogar. Me dejó sin identidad. Tenía 18 años sin historial crediticio. Sin dirección y 70 euros en el bolsillo. Los primeros años fueron un borrón de agotamiento y humillación. Trabajé como camarera en una cafetería 24 horas junto a la autopista. Un lugar donde el café sabía a ácido de batería y los camioneros daban propinas en monedas. Aprendí a dormir en turnos de 2 horas. Aprendí que supermercados rebajaban el pan después de las 9 de la noche. Alquilé una habitación encima de un garaje que olía permanentemente a gasolina y moho por 200 euros al mes. Me pagué la universidad comunitaria. Luego la universidad estatal. Crédito a crédito. Saqué 40.000 euros en préstamos estudiantiles porque no tenía aval. Trabajaba de día. Trabajaba de noche. Envejecí 10 años en el espacio de 4. Me endurecí. La chica suave y esperanzada que dibujaba cuadros para su padre se disolvió. Sustituida por una mujer que sabía que la única persona que vendría a salvarla era ella misma. Durante aquellos primeros años desesperados, rompí mi propia regla 2 veces. Busqué contacto. La primera vez fue 6 meses después de que me dejara. Estaba enferma con fiebre de 39 grados. Temblando en aquel apartamento encima del garaje. Aterrorizada y delirante. Llamé al teléfono fijo de casa. Contestó al segundo tono. Apenas conseguí decir, papá, antes de que su voz cortara la línea. Fría y afilada como un bisturí. Te dije que no llamarás. Dijo. Luego la línea se cortó. La segunda vez fue 2 años después. Acababa de ser admitida en el programa de contabilidad. Pensé que quizás si le demostraba que estaba haciendo algo de mí misma. Si le demostraba que no era el fracaso que decía. Le importaría. Escribí una carta. Volvió 2 semanas después. Sin abrir. Con rechazada, escrito en grueso rotulador rojo. Ese fue el día en que dejé de ser su hija y empecé a ser su juez. Solo había una persona en todo el pueblo que alguna vez me miró con algo parecido al amor. Y esa era mi abuela Rosa. Era la madre de mi madre. Olía a menta y libros viejos. Solía esconderme caramelos cuando mi padre prohibía el azúcar. Y me contaba historias sobre mi madre. Beatriz. Que murió cuando yo era solo una niña. Pero Rosa ya estaba en una residencia cuando me echaron. Su mente erosionada lentamente por la demencia. Intenté visitarla una vez. 1 año después de irme. Las enfermeras me dijeron que había fallecido 3 meses antes. Gonzalo había celebrado un funeral privado. No me había incluido en la esquela. Me habían borrado del registro familiar antes de que la tierra se hubiera asentado sobre su tumba. Creí que ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Creí que había cauterizado la herida con éxito. Entonces llegó la invitación. Era martes por la tarde. Acababa de llegar a casa de un turno de 12 horas investigando un esquema de sobornos en una constructora. El correo estaba sobre la encimera. El sobre era pesado. Cartulina crema cara. Casi lo tiré. Pensando que era una invitación de boda de alguien que apenas conocía. Entonces vi la dirección del remitente, Club Campestre Los Pinos. Y debajo. El título del evento, la celebración de jubilación de Gonzalo Vargas.
Mi primera reacción fue náusea física. La audacia era impresionante, enviar una invitación a la hija que había descartado, pidiéndole que viera cómo lo homenajeaban en el pueblo que había engañado. Me sentía como un movimiento de poder. Un recordatorio de que él estaba allí arriba. Exitoso y querido. Mientras yo estaba aquí abajo. La mancha olvidada en su reputación. Estaba a punto de rasgarla por la mitad cuando sentí algo rígido dentro del sobre. Detrás de la tarjeta de confirmación. Lo saqué. Era una nota más pequeña escrita en papel blanco normal. La caligrafía no era la escritura bloqueada y asertiva de mi padre. Era redonda. Delicada e inclinada a la derecha. Era una caligrafía que había pasado horas trazando con el dedo en viejos álbumes de fotos. Deberías venir. Hay algo que te pertenece. Miré el papel hasta que las palabras se desenfocaron. La caligrafía pertenecía a Beatriz Vargas. Mi madre. Mi madre lleva muerta 30 años. Me senté en el suelo de la cocina. La espalda contra el lavavajillas. Debí mirar esa nota durante 1 hora. La analicé como analizo firmas falsificadas en el trabajo. El bucle de la I. El trazo de la T. Era perfecta. Pero imposible. Los fantasmas no escriben notas. Los fantasmas no envían correo. A menos que la nota se escribiera hace mucho tiempo. Mi cerebro de investigadora se activó, anulando el shock emocional. Si esta nota era de mi madre, significaba que se escribió antes de que muriera. Eso significaba que alguien la había guardado durante 3 décadas. Alguien había esperado hasta este momento específico. La semana de la jubilación de Gonzalo Vargas. Para meterla en una invitación y enviármela. ¿Quién la envió? Gonzalo nunca me invitaría. Me quería fuera. Me quería borrada. Me levanté y cogí el sobre otra vez. Miré de cerca el matasellos de franqueo. No se envió desde la residencia de los Vargas. No se envió desde el club. Se envió desde una cuenta de franqueo comercial a granel. Fui a mi portátil. Tecleé el número de permiso del matasellos. Tardé 15 minutos en rastrearlo. El permiso estaba registrado a nombre de Herrera y Asociados. Conocía ese nombre. Pablo Herrera era el abogado de la familia. Era el hombre que manejaba los testamentos. Las herencias sí. Crucialmente. Los fondos de pensiones de los empleados provinciales. ¿Por qué el abogado de la familia me enviaría una invitación que mi padre sin duda despreciaría? ¿Y de dónde sacó una nota escrita por una mujer que murió en los 90? Las piezas no encajaban. Mi padre se jubilaba. Un abogado se ponía en contacto a sus espaldas. La caligrafía de una madre muerta me convocaba a casa. En mi línea de trabajo tenemos un dicho: la coincidencia requiere mucha planificación. Esto no era un acto aleatorio de bondad. Esto era una filtración. Alguien en ese despacho de abogados sabía algo. Alguien intentaba entregarme un arma. Pero tenía demasiado miedo de apretar el gatillo él mismo. Miré la fecha en la invitación. La fiesta era este sábado. Caminé hasta la ventana y miré las luces de la ciudad de Madrid. Había pasado 16 años huyendo de Vallebrillo. Había construido una fortaleza de soledad para mantener fuera el dolor. Pero la investigadora en mí no podía dejarlo pasar. Había una discrepancia en el libro mayor de mi vida y no podía descansar hasta equilibrarla. La nota decía que había algo que me pertenecía. Yo no poseía nada en ese pueblo. Mi padre se había asegurado de eso.
Así que si mi madre pensaba que tenía derecho a algo, tenía que ser algo que Gonzalo había robado. Cogí el teléfono y marqué el número del Departamento de Recursos Humanos de mi agencia en Madrid. Dejé un mensaje diciendo que me tomaba un permiso personal inmediatamente. Luego fui al armario y saqué el vestido negro que usaba para funerales. Parecía apropiado. Volví a Vallebrillo. Pero no iba a celebrar una jubilación. Iba a hacer la autopsia de una mentira. Empaqué una bolsa. Empaqué la invitación. Y empaqué la pequeña y aterradora nota escrita con la mano de un fantasma. No sabía qué encontraría en Vallebrillo. Pero sabía una cosa con certeza. La Elena Vargas que lloró en la estación de autobuses ya no existía. La mujer que conducía de vuelta venía a por respuestas. Y traía recibos. La oficina de Herrera y Asociados solía a abrillantador de limón y decadencia. Estaba en un edificio de ladrillo en el borde del distrito histórico de Vallebrillo. El tipo de lugar que no había actualizado su decoración desde la época de Felipe González. Entré a las 2 de la tarde. Mis tacones hundiéndose en la alfombra verde oscura y mullida. La recepcionista, una mujer que parecía formar parte del mobiliario desde hacía 40 años. No me pidió el nombre. Solo señaló la pesada puerta de roble al final del pasillo. Pablo Herrera me estaba esperando. Era un hombre pequeño. Encogido por la edad. Sentado detrás de un escritorio demasiado grande para él. Parecía una tortuga que había perdido su caparazón. Vulnerable y arrugado. Cuando entré, no se levantó. Solo señaló la silla de cuero frente a él. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba sus gafas. «¿Te pareces a ella?», dijo. Su voz era seca. Como papel frotándose. «Tienes los ojos de Beatriz». Me senté. Manteniendo la espalda recta. La postura defensiva. No estaba allí por nostalgia. Estaba allí por respuestas. Recibí la invitación. «Señor Herrera», dije. «¿Y la nota?» «Supongo que fuiste tú quien la envió». Asintió lentamente. «¿Lo hice?» Era el momento. ¿El momento para qué?, pregunté. «Mi padre se jubila». ¿Eso es el detonante? ¿Por qué ahora?» Pablo suspiró. Un sonido largo y entrecortado. Metió la mano bajo el escritorio y sacó una caja de cartón de banco. Estaba polvorienta. Con las esquinas reforzadas con cinta que se había amarilleado y pelado con los años. La colocó sobre el escritorio entre nosotros. Aterrizó con un golpe sordo. El sonido de la historia exigiendo ser escuchada. «Tu madre, Beatriz, vino a verme 3 semanas antes de morir», dijo Pablo, negándose a mirarme a los ojos. Concentrándose en cambio en la lámpara de latón de su escritorio. Estaba aterrorizada. Elena. Me dio esta caja e hizo que jurara un juramento. Dijo que si algo le pasaba a ella, debía mantenerla a salvo. Y me dio una instrucción específica. Solo debía dártela a ti si Gonzalo dejaba alguna vez su puesto en la Diputación. Dijo, mientras él tenga poder. No estarás a salvo con esta información. Pero una vez que se jubile. Una vez que esté fuera del sistema. Pensó que podrías tener una oportunidad. Miré la caja. ¿Una oportunidad para qué? Para entender. Dijo Pablo. Extendí la mano y abrí la tapa. El olor a papel viejo subió. Seco y mohoso.
Dentro había un revoltijo caótico de documentos. Saqué el primer montón. Eran fotocopias de los libros mayores de los fondos de pensiones de la Oficina de Prestaciones de la Diputación Provincial. Las fechas se remontaban 30 años. Mis instintos de investigadora se activaron inmediatamente. Escaneé las columnas. Eran hojas estándar de desembolsos. Listando nombres, números de la Seguridad Social y cantidades mensuales de pago. Pero al hojearlas, noté anotaciones en los márgenes. Pequeños garabatos frenéticos en tinta roja. Círculos alrededor de nombres específicos. Signos de interrogación junto a números de cuenta. Luego encontré los extractos bancarios. Eran de un banco llamado Banco Soberano Real. Una institución regional que había sido absorbida hacía una década. Los extractos eran de una cuenta a nombre de Elena Vargas. Me quedé helada. Miré la fecha del primer extracto. Estaba fechada hace 16 años. El mes era octubre. Esto es imposible, dije, mi voz bajando a un susurro. Esta cuenta se abrió la semana después de mi 18º cumpleaños. La semana después de que me echara. Miré el saldo inicial. No era 0. Era 50.000 euros. Miré a Pablo. Estaba durmiendo en un garaje. Dije. La ira subiendo en mi garganta como bilis. Comía pan caducado. Pedía dinero prestado para comprar pasta de dientes. ¿Y me estás diciendo que tenía 50.000 euros en una cuenta bancaria? No los tenías. Corrigió Pablo suavemente. La cuenta estaba a tu nombre. Sí. Pero tú no eras la firmante. Era una cuenta custodial que se convertía en cuenta corriente estándar al llegar a la mayoría de edad. Pero las credenciales de acceso se desviaron. Pasé a la página siguiente. Retiro. Retiro. Transferencia. El dinero no se quedó. Fluyó dentro y fuera como la marea. Grandes sumas. 10.000 aquí. 15.000 allí. Todo moviéndose bajo mi nombre. Me usó. Me di cuenta. El horror era frío y clarificador. No solo me echó porque se avergonzaba de mí. Me echó porque necesitaba un fantasma. Necesitaba una identidad que pudiera controlar. Alguien que técnicamente fuera adulto pero completamente ausente. Usó mi número de la Seguridad Social para blanquear el dinero. Pablo asintió. Parecía dolido. Gonzalo era creativo con su contabilidad. Gestionaba los fondos de pensiones de toda la provincia. A veces los beneficiarios morían sin parientes cercanos. A veces los fondos quedaban sin reclamar. Gonzalo encontró la manera de redirigir esos fondos. Pero necesitaba un lugar donde aparcarlos antes de moverlos a sus entidades offshore. Necesitaba un nombre limpio. Así que me hizo desaparecer. Me abandonó en una estación de autobuses para que no estuviera cerca para preguntar por qué recibía extractos bancarios. Me mantuvo pobre para que no tuviera los recursos para comprobar mi propio historial crediticio. Fue un golpe maestro de crueldad. Fue eficiente. Fue malvado. Hay más, dijo Pablo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña llave plateada. Parecía una llave estándar de caja de seguridad. Beatriz sabía que algo iba mal incluso entonces. No conocía toda la extensión. Tú eras solo una bebé cuando murió. Pero sabía que Gonzalo movía dinero. Escribió una carta. Elena. Una confesión detallada de lo que había descubierto.
¿Dónde está? Pregunté. ¿Está en la caja? Pablo sacudió la cabeza. No. La llevó al hospital con ella. Quería dársela a su hermana. Tu tía. Pero falleció antes de poder. La carta estaba en sus efectos personales. La vi. Estaba dirigida al fiscal de la provincia. Hizo una pausa. Tragando con dificultad. Pero en el funeral desapareció. Gonzalo fue el único con acceso a su habitación después. Creo que la encontró. Creo que la cogió. Me recosté. La silla de cuero crujiendo. Mi padre no solo había robado dinero. Había robado la verdad sobre su propia esposa durante 16 años. Había guardado esa carta. Debía haberla mantenido como recordatorio o quizá como seguro. Aterrorizado de que si la destruía, alguna copia pudiera salir a la luz. Era un acumulador de secretos. ¿Y esto qué es? Pregunté. Sosteniendo la llave. Tu madre no era tonta. Dijo Pablo. Sospechaba que Gonzalo podría interceptarla. Así que hizo una copia de seguridad 2 días antes de entrar en el hospital. Alquiló una caja en el Banco Nacional. Pagó las tasas por 50 años por adelantado. Me dio esta llave y me dijo que la escondiera en el archivo hasta que Gonzalo se jubilara. Dijo, si todavía tiene poder, destruirá la evidencia. Si está jubilado, es solo un ciudadano. Entonces Elena puede golpear. Cogí la llave. Se sentía fría contra mi palma. ¿Por qué no me ayudaste? Pregunté. Cuando tenía 18 años. Cuando me moría de hambre. ¿Sabías esto? ¿Sabías que usaba mi nombre? Era su abogado. ¿Elena? Susurró Pablo. El privilegio abogado-cliente es una soga. Y tenía miedo de él. Gonzalo Vargas puede destruir a un hombre con una llamada. Soy un cobarde. Lo sé. Pero ahora intento arreglarlo. Me levanté. No le di las gracias. No se merecía mi gratitud. Era solo otro hombre que había visto sufrir a una niña y no había hecho nada hasta que fue seguro para él. Me llevo la caja. Dije. Llévatela. Dijo Pablo. Que Dios te ayude. Salí de la oficina y caminé 2 manzanas hasta el Banco Nacional. El aire fuera era fresco. Pero yo sudaba. Mi mente corría. Conectando puntos que habían estado dispersos durante media vida. El rechazo. El silencio. La crueldad. Nunca se trató de que yo fuera una adolescente rebelde. Siempre se trató del libro mayor. Era una responsabilidad que se había convertido en un activo. El banco era un contraste marcado con la oficina del abogado. Era brillante. Estéril y lleno de acero pulido. Mostré la llave a la empleada. Comprobó el número contra una lista maestra. Caja 402. Dijo. No ha tenido acceso nadie a esta caja desde. Bueno. Desde 1994. Me llevó a la cámara acorazada. Era una habitación de pesado silencio forrada del suelo al techo con cajones de metal. Abrió su lado. Luego me dejó insertar mi llave. La cerradura giró con un clic suave y pesado. Sacó la larga caja de metal y la llevó a una sala de visualización privada. Tómate tu tiempo. Dijo. Cerrando la puerta detrás de ella. Estaba sola.
Me senté en la pequeña mesa y miré el contenedor de metal. Esto era la cápsula del tiempo que mi madre había lanzado antes de que yo pudiera siquiera hablar en oraciones completas. Abrí la tapa. Dentro había un gran sobremanila sellado con cinta que se había vuelto marrón y quebradiza. Junto a él había un pequeño dispositivo electrónico. Una memoria USB. Fruncí el ceño. ¿Una USB en 1994? No. Eso era imposible. Las memorias USB no existían entonces. La cogí. Era un modelo chunky temprano. Quizás de principios de los 2000. Parecía rayada y gastada. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Si esta unidad estaba en la caja, significaba que alguien había accedido a esta caja después de que mi madre muriera. Alguien más tenía una llave o mi madre no la puso aquí. Miré el trozo de papel pegado en la parte superior del sobremanila. Era la caligrafía de mi madre. No leas esto sola. Ignoré la advertencia. Había estado sola 16 años. No iba a esperar a una pareja ahora. Rasgué el sobre. Dentro había una sola hoja de papel rayado, cubierta con la misma escritura frenética y hermosa que había visto en la nota de la invitación. Pero la tinta era diferente. Era temblorosa. Leí la primera línea. Mi querida Elena. Si estás leyendo esto, entonces te han dicho que morí de un infarto. Esa es la primera mentira. La habitación giró. Un infarto. Esa era la historia. Un evento cardíaco trágico repentino a los 32 años. Todos decían que era un defecto genético. Gonzalo había interpretado el papel de viudo afligido a la perfección, recibiendo cazuelas y tarjetas de condolencia a camiones. Me obligué a leer la siguiente frase. Encontré las pastillas en su escritorio. Las ha estado triturando en mi té. Estoy escribiendo esto mientras él está en el trabajo porque mis manos por fin están lo suficientemente firmes para sostener la pluma. Cubrí mi boca para sofocar un grito. No solo robó. No solo defraudó a la provincia. La mató. Envenenó lentamente, metódicamente a mi madre porque descubrió lo del dinero. Miré la USB otra vez. Si mi madre murió en 1994, no pudo haber puesto esta unidad aquí. Di la vuelta al sobre. Había otra nota en la parte de atrás escrita en una mano diferente. Un garabato irregular y apresurado. Encontré su llave. Añadí la prueba. Rosa. Mi abuela. No había sido solo una dulce anciana con demencia. Había sabido. Debió encontrar la llave entre las cosas de mi madre antes que Gonzalo. Debió venir aquí años después. Antes de que su mente se fuera. Y añadir algo que encontró. Saqué mi portátil de la bolsa. Mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos enchufar la USB en el puerto. El ordenador pitó. Se abrió una ventana. Solo había una carpeta en la unidad. No se llamaba evidencia. No se llamaba cuentas. La carpeta se llamaba GV. Pasé el ratón por encima. Sabía lo que había dentro. Sabía que hacer clic en esa carpeta sería el punto de no retorno. Esto ya no era solo sobre dinero. Esto ya no era solo sobre abandono. Esto era una investigación de asesinato. Y el plazo de prescripción para el asesinato nunca expira. Miré la pantalla. La luz azul reflejándose en mis ojos. Pensé en la fiesta que estaba ocurriendo justo ahora en el Club Campestre Los Pinos.
Pensé en Gonzalo levantando una copa de cava. ¿La mataste? Susurré a la habitación vacía. Y usaste mi nombre para pagar el funeral. Hice clic en la carpeta. Conduje directamente del banco al único lugar que sabía que era seguro, el apartamento de Marcos López. Un antiguo colega de la agencia que se había pasado a la seguridad de datos freelance. Sabía que había dicho que no había gente en mi vida. Y eso era mayormente cierto. Pero Marcos era diferente. No era un amigo en el sentido emocional. Era un aliado transaccional. Le había salvado la carrera una vez cuando un cliente intentó hacerle chivo expiatorio por una brecha. Y me debía una. En mi mundo, una deuda es más fiable que una amistad. Su apartamento en el sur de Madrid estaba oscuro, iluminado solo por el resplandor de 3 monitores y un rack de servidores zumbando en la esquina. No perdí tiempo en cortesías. Le entregué la USB chunky y rayada que había recuperado de la caja de seguridad. No preguntes de dónde la saqué. Dije. Mi voz firme. Solo dime qué hay en ella. Y Marcos. No copies nada a tu disco local. Modo lectura. Marcos miró la unidad. Luego a mí. Vio la tensión en mi mandíbula. La forma en que mis manos estaban cerradas a mis lados. Asintió y la enchufó en un portátil aislado que usaba para análisis de malware. La unidad era vieja. Formateada en un sistema de archivos obsoleto desde hacía una década. Pero los datos estaban intactos. Mi abuela Rosa quizá estaba perdiendo la cabeza al final. Pero había sido meticulosa antes de que la demencia la atrapara. Había escaneado todo. Bien, dijo Marcos. Sus dedos volando sobre el teclado mecánico. Parece una mezcla de tipos de archivo. Imágenes escaneadas. Algunos formatos antiguos de hoja de cálculo y muchos archivos de correo exportados como texto. Las fechas van de 1998 a 2008. Abre las hojas de cálculo primero. ordené. Hizo clic en un archivo llamado Libro Mayor Maestro. La pantalla se llenó de filas y columnas. Para un ojo no entrenado parecería datos administrativos aburridos. Para mí parecía una confesión. Me incliné. Mis ojos escaneando los encabezados. Oficina de Prestaciones de la Diputación Provincial. Distribución de pensiones. Beneficios de supervivientes. Ajustes por discapacidad. El departamento de mi padre. Filtra por los números de cuentas salientes. Dije. Busca pagos recurrentes a entidades que no son individuos. Marcos ejecutó el script. La lista se redujo. Nos quedamos con 3 nombres recurrentes que aparecían una y otra vez durante una década. Servicios Actuariales Vallebrillo. Grupo Consultor Soberano y Gestión de Casos Pinnacle. Busca esos nombres. Le dije. Registro estatal. Tardó 30 segundos. No existen. Dijo Marcos. Su tono pasando de aburrido a intrigado. Sin licencias de negocio. Sin NIF. Son entidades fantasma. Pero mira las cantidades. Elena. 4.000 aquí. 6.000 allí. Está estructurado para quedarse bajo el umbral de reporte de 10.000. Microestructuración. Murmuré. Estaba desviando el fondo de pensiones en bocados pequeños para que los auditores no activaran una bandera automática. Durante más de 20 años. Eso suma millones. Espera. Dijo Marcos. Hay una subcarpeta aquí etiquetada Cambios de beneficiario.
Contiene escaneos PDF. Abrió la carpeta. Había docenas de archivos. Hizo clic en uno fechado el 14 de octubre. Hace 16 años. Mi 18º cumpleaños. El documento era un formulario estándar de cambio de beneficiario y custodio para un fondo de jubilación suplementario. Autorizaba la transferencia de propiedad de una cuenta de mantenimiento a un individuo privado. El nombre del individuo era Elena Vargas. Pero fue la parte inferior de la página lo que hizo que la habitación dejara de girar. Allí en el cuadro de firma estaba mi firma electrónica. Era un sello digital. El tipo usado por la Oficina Provincial para Aprobaciones Internas. Autorizado por mi número de la Seguridad Social. Me quedé mirando. Nunca había firmado ese documento. Nunca lo había visto siquiera. El día que... La fiesta estaba en pleno apogeo cuando entré al salón de baile. Las arañas de cristal brillaban sobre mesas redondas cubiertas de lino blanco. Hombres en smoking y mujeres en vestidos de noche charlaban con copas de cava en la mano. El aire olía a perfume caro y autosatisfacción. En el escenario, Gonzalo estaba de pie detrás del podio, sonriendo a la multitud mientras el alcalde terminaba un discurso sobre su integridad inquebrantable. Subí al escenario sin que nadie me detuviera al principio. El micrófono seguía encendido. Lo cogí. La sala se quedó en silencio poco a poco mientras la gente se daba cuenta de quién era. Buenas noches. Dije. Mi voz resonando clara y fría. Me llamo Elena Vargas. ¿Y si estáis escuchando esto? He fallado en protegeros. Gonzalo se lanzó hacia adelante. Su cara una máscara de pánico. No te atrevas. Siseó. Alcanzando el papel. Di un paso atrás. Manteniendo el soporte del micrófono entre nosotros. Ella continúa. Dije. Mi voz subiendo sobre su protesta. He descubierto que mi marido Gonzalo Vargas ha estado alterando sistemáticamente los registros de pensiones de la Oficina de Prestaciones de la Diputación Provincial. Ha creado 3 empresas fantasma bajo los nombres Servicios Actuariales Vallebrillo, Grupo Consultor Soberano y Gestión de Casos Pinnacle. Un jadeo recorrió la primera fila. Esos eran los nombres de los proveedores a los que la provincia había estado pagando durante décadas. El alcalde, sentado en la mesa 1, se puso pálido. Conocía esos nombres. Había firmado presupuestos que los incluían. Seguí leyendo. Mis ojos escaneando el siguiente párrafo. Cuando lo confronté, me dijo que estaba histérica. Me dijo que si iba a la policía, tendría un accidente. Me dijo que él es dueño del comisario. Me dijo que me quitaría a mis hijos y los pondría en acogida donde nunca los vería. Estaba enferma. Gritó Gonzalo, volviéndose hacia la multitud. Sus brazos abiertos en súplica de comprensión. Estaba paranoica. La medicación la hacía alucinar. Lo ignoré. Leí la siguiente línea. La que había estado quemando un agujero en mi bolsillo toda la noche. Pero lo peor de todo. Leí. Ralentizando para asegurarme de que cada sílaba cayera como un martillazo. Es su plan para Elena. La sala pareció inclinarse hacia adentro. Está esperando. Leí. Está esperando su cumpleaños. Me dijo que no puede usar su nombre en las cuentas hasta que sea mayor de edad legal. Necesita una identidad limpia para anclar las transferencias offshore. Si te abandona, Elena, si te envía lejos el mismo día que cumples 18,
No es porque seas mala. Es porque desde ese segundo en adelante eres lo suficientemente mayor para ser su cómplice sin tu consentimiento. Bajé el papel. Miré directamente a la multitud. 14 de octubre. Dije. Mi voz temblando de rabia contenida. Ese fue el día que me llevó a la estación de autobuses. Ese fue el día que cumplí 18. Ese fue el día en que mi firma apareció en un formulario de transferencia. Moviendo 50.000 euros a una cuenta fantasma. Mentira. Gritó Gonzalo. Su voz se quebró, perdiendo su barítono pulido. Sonaba como un animal acorralado. Esto es difamación. Estás calumniando a un servidor público. Haré que te arresten. Te demandaré por cada céntimo que no tienes. Miró hacia Miguel Castillo, que estaba de pie al borde del escenario, listo para abordarme. Sácala del escenario. Ahora. ¿Quieres pruebas? Pregunté. No esperé respuesta. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi smartphone. Ya lo había sincronizado con el receptor Bluetooth del sistema audiovisual del podio mientras Gonzalo daba su discurso. Una simple vulnerabilidad en la configuración que Marcos me había señalado antes. Toqué la pantalla detrás de mí. La enorme pantalla de proyección que había estado mostrando una presentación de los mejores momentos de Gonzalo. Estrechando manos con políticos. Cortando cintas. Besando bebés. Parpadeó. La imagen de un Gonzalo sonriente desapareció. En su lugar apareció un enorme código QR de alto contraste. Era de 3 metros de alto. Negro y blanco. Crudo e innegable. Escanealo. Ordené a la sala. Durante un segundo nadie se movió. Luego la curiosidad. La necesidad humana morbosa de ver el accidente de coche. Se impuso. Una joven en la mesa 3 levantó su teléfono. Luego un hombre en la mesa 5. Luego una docena de personas. ¿Qué es eso?, gritó Gonzalo, volviéndose para mirar la pantalla. Apagadlo. Cortad la corriente. ¿Eso? Dije, señalando la pantalla. Es la verdad. Ese enlace lleva a un servidor seguro que contiene 3.000 páginas de libros mayores escaneados. Registros de transferencias bancarias y metadatos del servidor de la Diputación. Contiene los formularios de cambio de beneficiario con mi firma falsificada. Contiene las cadenas de correos entre tú y tus banqueros offshore. Observé la sala. La transformación fue inmediata y brutal. Los teléfonos estaban fuera. La gente estaba desplazando. Vi cejas levantarse. Vi mandíbulas caer. Vi susurrar empezar. Un zumbido bajo que sonaba como un enjambre de abejas enfadadas. Dios mío, dijo alguien en el fondo en voz alta. Está todo aquí. Las fechas coinciden. Mira las cantidades. Dijo otra voz. 6.000 euros a la semana durante 10 años. Gonzalo se volvió hacia mí. Su cara estaba púrpura. Las venas en su cuello sobresalían. Parecía a punto de sufrir un infarto o matarme. Quizá las dos cosas. ¿Verificaste estos archivos?, gruñó. Hackeaste el sistema provincial. Eso es un delito federal. No hackeé nada. Dije con calma. Solo abrí la caja que olvidaste quemar. Miguel Castillo saltó al escenario. Se movió rápido, cerrando la distancia entre nosotros en 2 zancadas.
Alcanzó el micrófono, su mano cerrándose sobre la parte superior. ¿Ya basta? Dijo Miguel. Su voz baja y amenazante. El espectáculo ha terminado. ¿Vienes conmigo? Intentó arrancarme el micrófono de la mano. Pero me aferré. Me incliné cerca de él. Tan cerca que podía ver los poros de su nariz. Si me tocas otra vez. Dije al micrófono, asegurándome de que la lucha fuera audible para todos. Les contaré lo de la página 402 del dossier. Miguel se quedó helado. Sus ojos se movieron hacia la pantalla detrás de nosotros. Tengo tu firma. Miguel. Dije. En los papeles de constitución de Servicios Actuariales Vallebrillo. Eres el agente registrado. No eres solo su abogado. Eres su cómplice. La Policía Nacional tiene el archivo. Si me tocas. Añades agresión a una acusación de blanqueo. La mano de Miguel se aflojó. Miró a Gonzalo. Luego a mí. Hizo las cuentas. Se dio cuenta de que la lealtad a Gonzalo Vargas era una moneda que acababa de devaluarse a cero. Dio un paso atrás, levantando las manos en gesto de rendición. Solo soy asesor legal. Murmuró Miguel lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara. Aconsejé en contra de esto. Traidor. Le gritó Gonzalo. Cobarde. Gonzalo estaba solo ahora. El escenario era enorme y él parecía diminuto en el medio. La agitación de la multitud se había evaporado, sustituida por el frío y duro escrutinio de un jurado. Papá. La palabra vino del lado del escenario. Era pequeña, rota y aterrorizada. Todos nos volvimos. Lucía estaba allí de pie. Su vestido estaba manchado de cava, pareciendo un moretón oscuro extendiéndose por la tela. Miraba a su padre, sus ojos buscando en su cara una negación que no llegaba. Papá. Dijo otra vez, su voz temblando. Diles que no es verdad. Diles que no usaste el nombre de Elena. Gonzalo la miró durante un segundo fugaz. Pensé que vi vergüenza. Pensé que vi al padre que fingía ser. Pero entonces el instinto de supervivencia se impuso. Se dio cuenta de que Lucía vacilaba. Se dio cuenta de que estaba perdiendo su última aliada. Cállate. Lucía. Espetó. El veneno en su voz era impactante. Era el tono que se usa con un perro desobediente. No seas estúpida. Te está manipulando. Siéntate. Lucía se encogió como si la hubiera abofeteado. Su boca se abrió. Pero no salió sonido. La imagen del padre cariñoso y la hija perfecta se rompió allí mismo en el escenario, dejando fragmentos irregulares en el suelo. Me usaste a mí también, susurró Lucía. La realización amaneció en su cara. Horrible y lenta. Los papeles que me hiciste firmar la semana pasada. La transferencia del fideicomiso. Dijiste que era por temas fiscales. Gonzalo dio un paso hacia ella. Su mano levantada. Dije. Siéntate. No des ni un paso más. Le advertí. Mi voz era hielo. Miré a mi hermana. No vi a la chica que me había visto marchar. Vi a otra víctima en formación. Iba a hacértelo a ti también. Lucía. Dije suavemente. Estaba liquidando. Iba a dejarte con la deuda y las preguntas.
Igual que me dejó a mí con la bolsa de basura. Gonzalo miró alrededor de la sala. Los invitados estaban de pie ahora. Algunos se iban corriendo hacia las salidas para evitar el escándalo. Otros filmaban. La fachada había desaparecido. La fiesta de jubilación se había convertido en una escena del crimen. Levanté la carta una última vez. Tenía una línea más que leer. El clavo en el ataúd. Puedes negar los archivos digitales. Le dije a Gonzalo. Puedes alegar que los hackeé. Puedes alegar que los falsifiqué. Pero no puedes negar la evidencia física. Leí la frase final de la carta de mi madre. He dejado una llave de caja de seguridad. En ella encontrarás los libros bancarios originales, las copias al carbón de las transferencias y la grabación que hice de él amenazándome. Es evidencia que no puede borrar. Es evidencia que no puede manipular. Es la verdad preservada en acero. Bajé el papel. Miré al hombre que había sido mi padre. Di la llave a la Policía Nacional esta mañana. Dije. Abrieron la caja al mediodía. La cara de Gonzalo se volvió gris. La pelea se drenó de él. Sabía lo que había en esa caja. Sabía que, a diferencia de los registros digitales, las grabaciones físicas de cinta de 1994 no podían ser falsificadas por un hacker. Sabía que estaba acabado. Tú, susurró. Desagradecida. No soy desagradecida. Dije. Estoy agradecida. Agradecida de que me enseñaras exactamente quién eras en la estación de autobuses. Si me hubieras abrazado esa noche, quizá te habría perdonado. Y eso habría sido una tragedia. Dejé caer el micrófono. Golpeó el suelo con un tut que sonó como un martillo cayendo. El micrófono rodando por el suelo del escenario sonó como trueno en el silencio cavernoso del salón de baile. Me quedé con los brazos a los lados. El pecho agitado. Esperando la explosión inevitable. En mi oído izquierdo. La voz de la inspectora Clara Navarro era una presencia constante que me anclaba, cortando a través de la adrenalina que amenazaba con doblarme las rodillas. Mantén la posición. Elena, Ordenó Clara. Su voz tensa por la tensión profesional. Estamos en las puertas. Tenemos el perímetro sellado. Pero no lo confrontes físicamente. Necesitamos que se rompa. Necesitamos la intención activa. entendí. El archivo que acababa de mostrar. La carta que había leído. Era toda evidencia condenatoria de crímenes pasados. Pero para que un caso de la Policía Nacional se mantuviera sin fianza. Para asegurarnos de que no se escapara a un país sin extradición en un jet privado en la hora siguiente. Necesitábamos pillarlo en el acto de finalizar el robo. Necesitábamos que mostrara su mano una última vez. Gonzalo Vargas me miró y por un momento vi el odio puro y sin adulterar en sus ojos. Era una mirada de aniquilación total. Pero entonces sus décadas de entrenamiento como político y manipulador entraron en acción. Se dio cuenta de que la ira lo hacía parecer culpable mientras que la fragilidad lo hacía parecer víctima. Retrocedió tambaleándose, agarrándose el pecho con la mano izquierda. Soltó un jadeo perfectamente calibrado para ser amplificado por el micrófono de solapa que aún llevaba. Mi corazón. Gimió, tropezando contra el podio. Me está matando. La sala cambió al instante. Los donantes ricos y funcionarios locales que habían estado susurrando con horror segundos antes ahora se lanzaron hacia adelante en una ola de simpatía instintiva.
Está sufriendo un infarto. Gritó una mujer en la primera fila. Que venga un médico, gritó otro. Gonzalo se desplomó contra la madera. Su cara se contorsionó en una mueca de dolor. Apuntó un dedo tembloroso hacia mí. Ella está haciendo esto. Jadeó. Su voz sin aliento y trágica. Vino aquí para destruir a un hombre moribundo. Está mentalmente enferma. Lleva años acosándome por dinero. Lo observé actuar. Era una clase magistral. Estaba armando su propia mortalidad para desviar su criminalidad. No caigáis en la trampa. Dije. Mi voz proyectándose sin el micrófono. Pero se perdió en el creciente bullicio de la multitud. «Sacadla de aquí», gritó el alcalde, poniéndose de pie y apuntándome. «Esto es vergonzoso». ¿Seguridad? Dos hombres grandes con trajes negros. Seguridad del club. Empezaron hacia el escenario. Parecían enfadados. No veían a una denunciante. Veían a una mujer asaltando a un pilar de la comunidad. Gonzalo, viendo que la marea giraba a su favor, decidió jugar su as. No solo quería simpatía. Quería enterrarme legalmente antes de que llegara la policía. Metió la mano en el bolsillo. No para pastillas de nitroglicerina, sino para su teléfono. No quería hacer esto. Sollozó Gonzalo, sosteniendo el teléfono junto al micrófono de solapa. Quería proteger su dignidad. Pero no me dejáis elección. Elena. Necesitan saber quién eres realmente. Tocó la pantalla. Una grabación sonó a través de los altavoces del salón de baile. Era mi voz. No había error en el timbre. El ritmo. Quiero el dinero. Papá. Si no me das lo que es mío, te destruiré. Quemaré tu reputación hasta los cimientos. No me importa la verdad. Solo quiero el efectivo. La sala jadeó. Los invitados me miraron con renovado asco. Para ellos era un arma humeante. Una confesión de extorsión. Me quedé completamente quieta. Recordaba esa conversación. Era de una llamada telefónica de hace 3 años cuando lo llamé para pedir una copia de mi certificado de nacimiento para conseguir un pasaporte. La había grabado y la había manipulado. Esa es una mentira, dije. Aunque nadie escuchaba. ¿Oís eso?, gritó Gonzalo, enderezándose. Su infarto milagrosamente olvidado en su celo por procesarme. Lo admite. Es una extorsionadora. Arrestadla. Clara. Ahora. Susurré en mi micrófono. Vamos, dijo Clara. Suelta el martillo. Levanté mi teléfono otra vez. Había anticipado esto. Un hombre como Gonzalo nunca tira nada. Pero tampoco entiende los metadatos. Pensaba que el audio era solo sonido. No se daba cuenta de que era código. Parad, grité. Mi voz cortando el murmullo. Sostuve mi teléfono hacia la pantalla de proyección. Escuchad los marcadores de tiempo. Pulsé un botón en mi pantalla. La imagen visual en el proyector grande detrás de Gonzalo cambió. Ya no era un código QR. Era un análisis de forma de onda. Una representación visual del sonido dividida en bloques de color. Os ha puesto una mezcla. anuncié. Esa grabación está editada de 4 llamadas diferentes. Mirad la pantalla.
Los bloques rojos son de 2010. Los bloques azules son de la semana pasada. Y el silencio en medio. Ahí es donde cortó su propia voz. Pulsé reproducir en mi versión. La copia de seguridad en la nube que había recuperado de sus propios registros de servidor hackeados. Cortesía de Marcos. Los altavoces crepitaron y la conversación real sonó. Quiero el dinero. Papá. Dijo mi voz. Sonando más joven. Desesperada. Trabajé turnos dobles en la cafetería. Me gané ese dinero. Si no me das lo que es mío. No puedo pagar la matrícula. Entonces la voz de Gonzalo. Fría y burlona, si intentas marcharte. Te destruiré. Quemaré tu reputación hasta los cimientos. No eres nada sin mí. La edición era obvia. Había tomado sus amenazas y las había puesto en mi boca. Había tomado mi súplica por salario y la había convertido en una demanda de pago. La sala se quedó en silencio otra vez. El latigazo era desorientador. Los invitados miraron de la pantalla a Gonzalo, que estaba de pie perfectamente erguido. Su mano ya no agarrando el pecho. Es un defaque. Tartamudeó Gonzalo. Sus ojos moviéndose por la sala. Está usando IA. Es una bruja. Pero el hechizo se había roto. La tecnología era demasiado precisa. La evidencia visual demasiado abrumadora. Gonzalo entró en pánico. Se dio cuenta de que la narrativa se había perdido. Se dio cuenta de que el infarto no había funcionado y la cinta de chantaje había fallado. Volvió a la fuerza bruta. Miguel. Le gritó a su abogado. Trae seguridad. Sácala del escenario. Quiero que la esposen. Los guardias subieron corriendo las escaleras del escenario. Me preparé. No era una luchadora. Era una analista. Si me agarraban, podrían arrastrarme fuera antes de que entrara la Policía Nacional. No la toquéis. El grito no vino de mí. Vino de Lucía. Mi hermana se lanzó entre mí y los guardias de seguridad. Se quedó al borde del escenario. Los brazos abiertos. Su vestido azul arruinado por el cava. La cara surcada de lágrimas. Pero ya no lloraba. Estaba furiosa. Parad. Le gritó Lucía a los guardias. No toquéis a mi hermana. Se volvió para enfrentarse a nuestro padre. Sus manos temblaban. Pero apuntó un dedo acusador directamente a su cara. Me hiciste firmar. Dijo. Su voz temblando con una mezcla de horror y realización. Antes de la fiesta. En la sala verde. Me diste un montón de papeles. Dijiste que era por la responsabilidad de Catherine. Dijiste que era por los arreglos florales. La cara de Gonzalo se puso blanca. Lucía. Calle. Ve al coche. Firmé. Gritó Lucía. Mirando al público. Desesperada porque alguien entendiera. Firmé un documento autorizando una transferencia bancaria. Vi el nombre del banco. Banco Soberano Real. No sabía qué era. Pensé que era para los gastos de la fiesta. Me quedé helada. Mi sangre se enfrió. ¿Lucía? Pregunté. Dando un paso hacia ella. ¿Cuál era la cantidad? ¿Viste la cantidad? No era para flores. Dijo Lucía. Era por el saldo restante. La caja decía saldo total restante y la cuenta de destino.
Estaba en las Islas Caimán. ¿Clara? Grité en mi micrófono. Sin importarme quién oyera. Ejecutó la transferencia. Usó a Lucía para firmar la liberación hace 10 minutos. El dinero se está moviendo. Lo tenemos. La voz de Clara rugió en mi oído. Irrumpiendo ahora. Agáchate. Elena. Gonzalo miró a Lucía. Y la mirada que le dio era de puro asco. Chica estúpida. Gruñó. Lo arruinaste todo. Entonces se movió. No se movió como un anciano. Se movió como un fugitivo. Giró y corrió hacia la parte trasera del escenario, dirigiéndose a la salida de servicio que llevaba a la cocina y al muelle de carga. Está huyendo. Grité. En ese preciso segundo, las puertas dobles de la entrada principal del salón de baile explotaron abiertas. Policía Nacional. La voz amplificada por un megáfono. 12 agentes en equipo táctico con chalecos de la Policía Nacional entraron en la sala. Sus armas desenfundadas pero bajas. Todos al suelo. Nadie se mueva. El salón de baile estalló en caos. Era una escena de absoluto desorden. Luces de sociedad y vestidos de noche se tiraron bajo las mesas. Los camareros dejaron caer bandejas de comida. La gente gritaba. Los flashes saltaron cuando los invitados instintivamente levantaron sus teléfonos para grabar la redada. No me agaché. Corrí. Corrí por el escenario, siguiendo a Gonzalo. No iba a abordarlo. Clara había sido clara sobre eso. Pero no iba a dejar que desapareciera en el laberinto de la cocina. Necesitaba ojos sobre él. Gonzalo llegó a las pesadas cortinas de terciopelo en la parte de atrás del escenario. Las apartó de un empujón y forcejeó con el pomo de la puerta de salida de emergencia. Estaba cerrada. Golpeó su hombro contra ella. No cedió. La había cerrado él mismo antes durante el día para evitar que el personal se colara. Un detalle de su propia naturaleza controladora que acababa de sellar su destino. Se giró. La espalda contra la puerta. Atrapado. Me detuve a 3 metros de él. Se acabó. Gonzalo. Dije. Respirando con dificultad. La transferencia será marcada. Las cuentas están congeladas. Clara estaba monitorizando la red Swift. No moviste el dinero. Solo firmaste tu confesión. Gonzalo me miró fijamente. Parecía desnudado hasta su esencia. El servidor público benévolo se había ido. El viudo afligido se había ido. Solo quedaba un hombre pequeño y codicioso en un traje caro. Las puertas laterales se abrieron de golpe. La inspectora Clara Navarro y 4 agentes más irrumpieron en el escenario. Sus armas apuntadas a Gonzalo. Gonzalo Vargas. Gritó Clara. Manos donde pueda verlas. Está detenido por fraude electrónico. Malversación y blanqueo de capitales. Gonzalo no levantó las manos inmediatamente. Miró a los agentes. Luego miró a la multitud de gente asomándose por el borde del escenario filmándolo. Miró a Lucía, que sollozaba con las manos en la cara. Luego me miró a mí. Una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por su cara. No era una sonrisa de derrota. Era la sonrisa de un hombre que sabe un secreto que hace irrelevantes las esposas. Levantó las manos lentamente mientras los agentes se acercaban para asegurarlo. No los miró. Mantuvo sus ojos fijos en los míos.
Clara agarró su brazo, girándolo para esposarlo. Tiene derecho a guardar silencio. Empezó a recitar. Gonzalo torció la cabeza hacia atrás, ignorando a la oficial, ignorando los derechos Miranda. Se inclinó hacia adelante, sus ojos perforándome con una intensidad maliciosa que me puso el vello de punta. ¿Crees que has ganado?, susurró. Su voz baja pero cortando el ruido de la redada como una cuchilla. Di un paso más cerca, compelida por un pavor que no podía nombrar. Se acabó. Papá. Nada se acabó. Siseó, sus labios apenas moviéndose. Comprobaste las cuentas. Comprobaste las firmas. Pero no comprobaste la póliza de seguro. Se rió. Un sonido seco y entrecortado. Sabía que este día podía llegar. Dijo, su voz bajando a un murmullo aterrador. Preparé un chivo expiatorio. Elena. Uno real. No yo. No Lucía. Sus ojos se movieron más allá de mí. No estaba mirando a la multitud. No estaba mirando a la salida. Estaba mirando directamente a mi bolso, que había dejado en el podio cuando cogí el micrófono. Mira tu maletero, susurró. Los agentes lo arrastraron. Muévete ahora. Pero las palabras colgaban en el aire entre nosotros, pesadas y venenosas. Mira tu maletero. Me quedé congelada en el escenario mientras los flashes saltaban y los agentes gritaban órdenes. La victoria que había planeado. La venganza administrativa limpia que había diseñado. De repente se sintió muy frágil. Miré mi bolso. Luego miré la salida donde mi coche estaba aparcado. Gonzalo se reía mientras lo arrastraban. Las puertas dobles en la parte trasera del escenario. Las que Gonzalo Vargas había intentado desesperadamente derribar. Se abrieron. Pero no era la libertad lo que le esperaba al otro lado. Era un muro de agentes de la Policía Nacional. La inspectora Clara Navarro pasó por la brecha, su placa captando el duro resplandor de las luces del escenario. No gritó. No necesitaba hacerlo. Su presencia succionó el oxígeno de la sala, convirtiendo el pánico caótico de los invitados en un silencio aterrorizado. Caminó directamente hacia mi padre, que estaba presionado contra la puerta de salida como una rata atrapada, sudando a través de su caro traje italiano. Gonzalo la miró. Luego miró a los agentes que la flanqueaban. Y finalmente miró de nuevo a la multitud. Buscaba una cara amiga. Un juez con el que había jugado al golf. Un concejal al que había financiado. Pero las caras que le devolvían la mirada eran pálidas y desviadas. El rebaño cortaba sus pérdidas. Gonzalo Vargas, dijo Clara. Su voz plana y aburrida. La voz de una mujer que había visto a 1000 hombres como el derrumbarse. Estoy ejecutando una orden judicial federal para su detención. Los cargos incluyen fraude electrónico, robo de identidad agravado, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. Gonzalo intentó enderezar su chaqueta. Intentó invocar el fantasma de su autoridad. Esto es un error, bramó, aunque su voz se quebró en la última sílaba. Estáis montando un espectáculo basado en los delirios de una lunática. Mi hija está mentalmente inestable. Ella falsificó esos archivos. Intenta incriminarme porque la corté. Apuntó un dedo tembloroso hacia mí. Comprueben su historial médico.
Es adicta a las drogas. ¿Miente? Clara ni siquiera parpadeó. Metió la mano en su chaleco táctico y sacó una bolsa de evidencia transparente. Dentro estaba la memoria USB chunky rayada que había recuperado del banco. No conseguimos los archivos solo de su hija. Señor Vargas, dijo Clara, sosteniendo la bolsa para que las cámaras de la sala lo captaran. Conseguimos los registros originales del servidor de respaldo de la Diputación Provincial. Coincidimos las direcciones IP. Tenemos los metadatos de las transferencias bancarias. Y lo más importante, tenemos el contenido de la caja de seguridad 402. Gonzalo dejó de respirar. El color se drenó de su cara tan rápido que parecía un cadáver de pie. Dijiste que mentía. Continuó Clara, acercándose a él. Dijiste que estaba loca. Pero la grabación de cinta en esa caja, la que hizo su esposa en 1994, cuenta una historia diferente. Tenemos una coincidencia forense de voz. Gonzalo, te tenemos en cinta amenazando con matar a Beatriz si exponía las cuentas. La multitud soltó un jadeo colectivo horrorizado. La mención de Beatriz, la santa esposa fallecida que había llorado públicamente durante 3 décadas, fue el golpe final a su imagen. No es real, susurró Gonzalo. Pero la pelea se había ido. Clara señaló a su equipo. 2 agentes se acercaron, agarrando los brazos de Gonzalo. No fueron suaves. Le pusieron las muñecas detrás de la espalda. El sonido de las esposas cerrándose fue agudo y metálico, resonando a través del silencioso salón de baile. Era el sonido de una carrera de 40 años terminando en acero mientras lo aseguraban. Clara se volvió para dirigirse a la sala. No lo hacía por los invitados. Lo hacía para el registro. También estamos incautando todos los dispositivos electrónicos que lleve encima, dijo Clara, sacando el teléfono de Gonzalo de su bolsillo y metiéndolo en una bolsa Faraday para bloquear cualquier señal de borrado remoto. Y desde hace 5 minutos. El Ministerio de Justicia ha emitido una orden de congelación en la cuenta del Banco Soberano Real en las Islas Caimán. Las rodillas de Gonzalo se doblaron. Los agentes tuvieron que sostenerlo. Eso era. El dinero. Los millones que había robado. El nido que había destruido a su familia para construir. El paracaídas dorado que planeaba abrir esta noche. Se había ido. No solo iba a la cárcel. Iba a la cárcel arruinado. Clara dirigió su mirada hacia mí. Me dio un asentimiento casi imperceptible. Luego miró de nuevo a Gonzalo. Y solo para que lo sepa, dijo Clara lo suficientemente alto para que la prensa lo oyera. Sabemos por qué lo hizo. Sabemos por qué echó a Elena el día que cumplió 18. Gonzalo levantó la vista. Sus ojos vidriosos. No la echaste porque fuera una mala chica, dijo Clara, diseccionándolo con palabras. La echaste porque necesitabas que su número de la Seguridad Social estuviera activo. Pero necesitabas que ella estuviera físicamente ausente. Necesitabas un fantasma. Sabías que si vivía en la calle, luchando por comer, nunca comprobaría su crédito. Sabías que nunca vería los extractos bancarios. Aprovechaste su vulnerabilidad. Hiciste que tu propia hija se quedara sin hogar para poder usar su nombre como escudo. Ese fue el giro que finalmente rompió la sala. Vi las caras de la gente que me había juzgado durante 16 años. Los vecinos que pensaban que era una fugitiva.
Los profesores que pensaban que era una dropout. Vi la realización golpearlos. No habían estado viendo una tragedia de rebelión. Habían estado viendo un sacrificio humano a cámara lenta. Gonzalo intentó hablar. Pero solo salió un graznido seco. Entonces Lucía dio un paso adelante. Aún estaba de pie cerca del borde del escenario. Su cara un desastre de rímel y lágrimas. Pero parecía más fuerte de lo que nunca había parecido en su vida. Pasó junto a los guardias de seguridad atónitos y se acercó a los agentes de la Policía Nacional. Me mintió a mí también, dijo Lucía claramente. Gonzalo giró la cabeza. Lucía. No digas ni una palabra. Gritó. Me dijo que los papeles eran para la fiesta. Le dijo Lucía a Clara. Ignorándolo. Me dijo que firmaba una renuncia de responsabilidad. Pero me hizo firmar la transferencia. Me usó para mover el dinero. Testificaré. Les contaré todo lo que dijo en la sala verde. Eso fue el sello. Si quedaba alguna duda sobre la intención de Gonzalo. Cualquier posibilidad de que sus abogados pudieran alegar que era un error administrativo. Lucía acababa de destruirlo. Confirmó la mens rea. La mente culpable. Había engañado activamente a su familia para ejecutar el fraude. Los agentes empezaron a arrastrar a Gonzalo hacia la salida. Los invitados. La élite de Vallebrillo. Se apartaron mientras pasaba. Hombres que le habían estrechado la mano una hora antes se cerraron las chaquetas. Aterrorizados de ser asociados con él. Las mujeres se daban la vuelta. El camino a la puerta se convirtió en un gauntlet de rechazo. El hombre al que habían llamado pilar de la comunidad ahora era solo un contagio del que querían lavarse. «¿Espera?», dije. Los agentes se detuvieron. Caminé hacia Clara Navarro. Mis manos estaban vacías ahora. Excepto por la única hoja de papel amarillento. La carta original. El papel que había empezado esta guerra. «Esto te pertenece», dije, entregándole la carta a Clara. «Es evidencia. Cadena de custodia». Clara tomó la carta con cuidado, colocándola en una funda protectora. «La mantendremos segura». «Elena». «Lo prometo». «Lo sé», dije. Mantuve una copia solo para mí. No mantuve la copia por razones legales. La mantuve porque necesitaba mirarla en los días en que la duda se colaba. Necesitaba recordarme que no era la loca. No era la fracasada. Era la chica que sobrevivió. Gonzalo retorció su cuerpo, luchando contra el agarre de los agentes una última vez. No intentaba escapar. Intentaba mirarme. Durante 16 años me había mirado a través. Me había pasado de largo. Me había mirado con indiferencia o desdén. Pero ahora, mientras estaba esposado, despojado de su poder, despojado de su dinero y despojado de sus mentiras, finalmente me vio. Miró a la mujer con el barato vestido negro que acababa de desmantelar toda su vida con nada más que papel y paciencia. Abrió la boca para hablar. Quizá quería maldecirme. Quizá quería suplicar. Quizá quería jugar la carta de padre una última vez. Pero no tuvo la oportunidad. «Vamos», ladró el agente, empujándolo por la puerta. Gonzalo Vargas desapareció en la noche, flanqueado por la ley, dejando atrás nada más que los restos destrozados de su reputación. El salón de baile seguía zumbando.
Pero el sonido era diferente ahora. No era el zumbido de una fiesta. Era el zumbido de una autopsia. La gente estaba diseccionando lo que acababa de pasar. Ya estaban reescribiendo sus propias historias, diciéndose unos a otros que siempre habían sospechado que algo no encajaba con Gonzalo. No me importaba. No quería sus disculpas. No quería su validación. Me volví hacia Lucía. Estaba de pie sola, temblando en su vestido arruinado. No lo sabía. ¿Elena? Susurró. Te lo juro por Dios. No lo sabía. La miré. Vi el miedo en sus ojos. El mismo miedo que yo había sentido a los 18. Iba a tener un tiempo duro. Los activos serían incautados. La casa probablemente se vendería para pagar la restitución. Estaba a punto de aprender lo que significaba empezar de cero. Lo sé. Dije. Pero vas a estar bien. Ahora estás libre de él. No la abracé. Aún no estábamos allí. Había pasado demasiado tiempo. Se habían construido demasiados muros. Pero ya no la odiaba. Era solo otra víctima. Llámame. Dije. Cuando esto termine. Si necesitas un abogado que no esté en su nómina. Conozco a unos cuantos. Bajé del escenario. Pasé junto a las mesas volcadas y el cava derramado. Pasé junto a Miguel Castillo, que estaba sentado en una silla con la cabeza entre las manos, esperando su propia orden de detención. Empujé las pesadas puertas de roble del Club Campestre Los Pinos y salí a la noche. El aire fuera era cortante y frío. El viento azotó mi pelo contra mi cara, picándome las mejillas. Era el tipo de frío que te despierta. Caminé hacia mi coche. No miré el maletero. Sabía que estaba vacío. La amenaza de Gonzalo había sido una mentira. Un fantasma final y desesperado para hacerme vacilar. No había ningún cuerpo en el maletero. No había ningún chivo expiatorio. Solo estaba él. Me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta, sellando el ruido de las sirenas que ahora convergían en el club. Miré el asiento del copiloto. La copia de la carta estaba allí. Esperaba sentirme feliz. Esperaba un arrebato de triunfo. Un momento cinematográfico de victoria con puños al aire. Pero no había nada de eso. Solo había silencio. Mi pecho se sentía más ligero. Sí. La pesada piedra de la injusticia que había cargado durante 16 años se había ido. Pero en su lugar había solo un vacío quieto y vasto. Había pasado toda mi vida adulta alimentándome de rabia. Había construido mi carrera, mi personalidad y mi supervivencia sobre el lecho de roca de esta venganza. Ahora estaba hecho. Tenía 34 años. Estaba sola en un coche en las afueras de Madrid. No tenía padres. Tenía una hermana que apenas conocía. Tenía un trabajo esperándome en Madrid que involucraba hojas de cálculo y fraude. Pero por primera vez desde los 18. El camino por delante no estaba bloqueado por una sombra. El monstruo estaba enjaulado. El fantasma de mi madre podía descansar. Arranqué el motor. La calefacción se activó, soplando aire caliente sobre mis manos frías. Adiós, papá. Susurré al espejo retrovisor. Puse el coche en marcha y me alejé de las luces del club, dirigiéndome de vuelta a la autopista. De vuelta a la ciudad.
De vuelta a una vida que por fin realmente me pertenecía.